7 en punto de la mañana, a las 6 en las Islas Canarias. En unos instantes va a estar con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. En unos instantes, en unos minutitos, unos segundos. En este día de San Jacinto, es el patrón de Polonia y en este jueves 17 de julio estamos celebrando su festividad. Así que felicidades a todos los Jacintos y Jacintas, que a mí personalmente, Federico, buenos días, es un nombre que me encanta, me parece precioso. Pues claro. Y además el patrón de Polonia. Bueno, nobilísimo pueblo, sí, hermano y mártir. Sí, señor. Detrás de Ucrania va Polonia. Sí. No he dado todavía el tiempo, pero hoy la verdad es que la situación es complicada, sí. Bueno, calor no en todas partes. En mi pueblo hoy llegaremos a máxima de 30, 31, Madrid está a 38, 40. Se nota la diferencia. Y la mínima de mi pueblo 16, 15, fresquito. Que por la noche apetece o el edredón o por lo menos una colcha, pero nada de estar destapado, porque no, en fin. Bueno, la máxima sigue Córdoba dando la máxima prácticamente todos los días, 42 grados, lo mismo que ayer, y la mínima pues cada vez es máxima. Vitoria, Soria, Pamplona y Burgos, 16 grados. Bueno, hoy es un día en que por todas partes, digamos, da la impresión de que los periodistas, que la mayoría están muy desportillados. Primero, estudian periodismo, que eso es estudiar y no estudiar es parecido, porque es una carrera de retales. Cada vez más, a mí siempre que me vienen a decir, ¿qué tengo que hacer? Porque digo, estudia una carrera. Y luego periodismo, si quieres estudiar algo concreto, pero como cambia tecnológicamente a tal velocidad todo, pero todo, pues es que lo que te van a enseñar hoy, mañana ya no va a servir. En cambio, si sabes historia, si sabes economía, si sabes literatura, eso se queda siempre. Eso siempre te vendrá bien. Bueno, le hacen caso o no. Dicen que los consejos solo sirven para el que los da, y no siempre. Bueno, pero ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es, parece que estemos en una especie de carrera contra el sistema, a ver de qué manera se desprestigia más. Porque hoy tenemos la noticia de cómo en tiempos de Mariano Rajoy se sabía todo lo de Sánchez. Ayer Luis Herrero, que no está por irse a Castellón tranquilo, estaba muy enfadado, esto de espiar y tal, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el espionaje español más que si llega de presidente del gobierno un tío que puede estar en manos de la mafia, de los chantajes, etcétera, que enterarse? El problema es que se enteraba y como si no se enterase de nada. Este es Mariano. O sea, el daño que ha hecho Mariano, desde luego a la derecha, pero en general a España, es brutal. Y hoy hay otra noticia que también es de tiempos de Mariano, el terror fiscal del infame Montoro. Los que hemos tenido que padecer a ese sujeto por denunciar su evidente, prístina, clarísima corrupción, a medias con su hermano, pues nos ha tocado padecer desde inspecciones fiscales, todo. Hoy Javier Chicote ayer contaba, que fue uno de los que lo contó en ABC, que, bueno, le hicieron la vida imposible. Yo he tenido que leer aquí, por imperativo legal, una cosa que decía que el hermano no tenía nada que ver con él. Pero ¿cómo que no va a tener nada con él? Pues no, señor, porque él lo dice que no y porque su honor Montoro, el infame Montoro, el delincuente Montoro, con 20 y tantos tíos se lo va a llevar por delante la justicia. Dice que es que a las empresas gasistas les da un trato de favor. No, a las empresas gasistas y a cualquiera que le pagara al hermano. Es que esto lo contamos aquí. Y además, bueno, aparte que te mandan inspecciones fiscales en venganza, porque son así, y porque los gángsters son iguales en la derecha que en la izquierda, y este es especialmente sórdido, especialmente siniestro, el vampiro Montoro. ¿Quién lo invitó al congreso reciente del PP? Los mismos que no echan a Casado y a Teodoro, claro. Las sensibilidades, doctrina nueva, las sensibilidades. O sea, que lo mejor será invitar al Dioni para tener la sensibilidad del Dioni y para compensar, no sé, Sabina, que es su héroe. Yo no entiendo cómo puede ser un héroe un ladrón que siempre le roba a alguien más pobre. No lo entiendo, pero sé que no soy de izquierdas, como estoy vacunado. Pero lo de Montoro era el terror fiscal. Primero se llamaba Montoro y Asociados,
que eran los hermanos Montoro. Y luego se llamó equipo económico. Que es, yo insisto, yo he tenido que leer, sabiendo que era mentira, por imperativo legal, que no tenía nada que ver Cristóbal con su hermano. Todo, tenía que ver todo. Uno cobraba lo que otro favorecía. Uno delinquía cobrando lo que no podía cobrar y otro prevaricando, que es gerundio, lo que no debería haber prevaricado. ¿Lo sabía Mariano? Pero por supuesto que lo sabía. ¿Y qué hizo Mariano? Pues nada. ¿Pero alguna vez ha hecho Mariano algo? Bueno, hizo un niño, dirán ustedes, Juan, que un día le pegó una colleja en la COPE que casi lo mata. Qué tío, qué genio tiene, qué carácter más desagradable. No, luego es gracioso a sus horas, pero no se fíen, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Que entonces la impresión que da es que todos los políticos de todos los partidos son iguales. Y no es verdad. Y no es verdad. Pero es que basta, es que claro, el Ministerio de Hacienda, recuerden que ahora tenemos a la Montoro que ha huido de Cataluña, no se sabe dónde está. Estará en alguna alcantarilla. Esta señora, mediante la corrupción generalizada de la Junta de Andalucía, se cargó la sanidad y se cargó la Hacienda andaluza. Y de hecho, hasta que no apareció Juan Bravo en el primer gobierno de PP con el apoyo de Vox, porque si no, no hubieran llegado al poder, ahora ya no que alguien los eche. ¿Por qué? Porque Andalucía siempre tiene un voto muy clientelar. Es una forma de agruparse la población totalmente distinta a la del norte. Allí un pueblo de 8.000 habitantes es normal. En Galicia, 8.000 habitantes, habrá 10 pueblos, a lo mejor. Pues es minifundio, son pueblos más pequeños, población dispersa, pero toda propietaria. Eso es cierta garantía. ¿Y qué es lo que suscita inmediatamente? Es decir, esto no funciona. No funciona, sí que funciona, si dejan funcionar a la justicia. El problema es cuando los jueces no se respetan a sí mismos. Ayer veía al siniestro Bolaños. ¿Se acuerdan de cuando era el gobierno bonito? Eran simpatiquísimos, cariñosísimos. Ábalos, bueno, me invitaba a mí a comer, no les cuento nada. Luego me puso 2 querellas seguidas por Delci. ¡Por Delci! ¿Qué son? Son delincuentes comunes. Y dice, entonces es igual Montoro que la Marichusma. Peor es Montoro, porque no es tan analfabeto como la otra. Sabe muy bien lo que hace, sabía muy bien lo que hacía. Trincaban gracias al terror fiscal que reina en España. Veía ahora el primer manifiesto que han sacado los inspectores de Hacienda, célebres por su crueldad sádica. Por 5ª vez, el Tribunal Supremo ordenó hace unos meses a Hacienda que dejara ya de ponerle inspecciones a Xabi Alonso. 5 veces los ha derrotado en el Supremo. ¿Y qué es lo que hacían? Vengarse. Como cobran según lo que trincan, pues hay que trincar, sea legal o no legal. Como está sin derechos, es un Estado dentro del Estado. Y ahora resulta que ese Estado se enfada porque de Cataluña lo echan. Toma, claro. ¿Qué crees que han hecho con los demás españoles? Ahora os enteráis vosotros. ¿Qué crees? ¿Que vais a tener mucho apoyo popular? Las narices. Las narices. Terror fiscal. Montoro. Montoro un día, en venganza, detiene a Rodrigo Rato simplemente para humillarlo, porque había sido su ministro de Economía, y Aznar, que hacía cosas buenas, pero otras muy malas y que era muy retorcido, le puso a Montoro, que es un tío inútil, y el otro es muy chulo, se lo puso para controlarlo. El problema es que cayó y se fue al Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato y Montoro se quedó. ¿Y qué hizo? Lo que le dio la gana. Por de pronto se hizo rico. Yo no sé cuánto dinero tendrá ni si lo declara Hacienda. Sé seguro que si pagabas al hermano te desaparecían las inspecciones. Y encima los pocos que lo denunciamos nos masacraban. Pero es igual, hicimos lo que teníamos que hacer. Y ahora veo con enorme placer que hay 28 tíos pillados en esa cosa que ha estado no discreta, secreta. De eso sí que no se filtraba. Pero cuando se ha filtrado de golpe, pues es un aluvión. 28 tíos y tías y tíes en Hacienda, trincando de las grandes empresas del IBEX para, es que se dice pronto, negociar las leyes
Dice, no, es que creaban leyes nuevas, presentaba el Ministerio de Hacienda, según la conveniencia del que pagaba. Dice, y eso era así. Era, es y seguramente será. Pero no porque el sistema no funcione, sino porque canalla ha habido siempre, y cuando algo está fuera del control de la ley, por ejemplo, Hacienda, por ejemplo, el fisco, por ejemplo, la agencia tributaria, que no debería ser lo mismo y son lo mismo, pues pasa lo que pasa. Pero les contaba lo de Rodrigo Rato, que es una de las pruebas más abyectas que yo he visto en ningún político. Por supuesto, con el beneplácito de Mariano, que donde esté una buena siesta, que se quite una buena iniciativa. Bueno, detuvo a Rodrigo Rato con sus esbirros, porque eran esbirros, con unos anoraks recién comprados que ponía aduanas, en el barrio de Salamanca, en Madrid. En el barrio de Salamanca no hay aduanas desde principios del siglo XIX, porque es ahí donde estaba la Puerta de Madrid, en esa época estaba en el Palacio de Linares. De ahí todas las apariciones, la Muerta, Raimunda, todo eso. Es que hay tantos túneles por debajo donde estaban los contrabandistas, sin pagar, digamos, el pósito de la sal o de lo que fuera, que es que suena aquello cosas muy raras. Suena. Bien. ¿Y qué es lo que hizo? No había policía de aduanas. Las compró para poder detener, este es el siniestro Montoro, para poder detener a su ex jefe, Rodrigo Rato. ¿Y cuánto lo detuvo? Exactamente el trayecto de una manzana. Y lo pillamos aquí porque sacamos una foto en la que le colgaba todavía la etiqueta del Corte Inglés a unos pedazos de unas pellizas de Gore-Tex impresionantes, y colgaba, no hay aduanas en Madrid. Repito, hace como 2 siglos que no hay aduanas en Madrid. Y entonces era para humillarlo. Le pusieron la mano en la cabeza, que no hacía ninguna falta, dieron la vuelta a la manzana no entera, fueron al despacho de Rodrigo Rato, que estaba dando la vuelta, para humillarlo, abrir el telediario con eso. Ese es Montoro. Ese es Montoro. Ese es Mariano. Y ese es el PP que no aprende. No aprende. Algunos vienen del reino de los suevos y no se enteran de las que han hecho. Claro, es que allí se vive muy bien. Y el clima es más agradable, la gente es más cariñosa, más simpática, buen tiempo. Llueve mucho, pero eso es bueno también. Y ahí estaba en el Congreso del PP, ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? ¿Qué le ha perdonado a qué para que le inviten en lugar de echarlo de España? Pues este es Mariano. Y luego no entienden cuando algunos decimos que Rajoy es el tío que más daño ha hecho a la derecha desde la democracia, desde que hay democracia, y desde luego a España, después de Zapatero y de Sánchez, igual. Porque con mayoría absoluta no hizo nada de lo que prometió y podía hacer. Nada es nada, absolutamente nada. ¿Y eso qué impresión da? Pues que todos los políticos son iguales, insisto. No es verdad. Ni en el PSOE del todo, aunque cada día se parecen más todos a todos, ni desde luego en el PP. ¿Y qué es lo que tenemos también? Pues eso, lo del informe Villarejo, hoy segunda entrega, y creo que hay una tercera mañana. Bueno, es espeluznante, lo sabían absolutamente todo. Y no fue siquiera para contarlo a los medios supuestamente afines. Hombre, si un tío puede estar en manos del narco porque esté lavando dinero, en manos de la trata de personas, o de las drogas, o de las armas, que de todo ha habido, porque eso se tiene que saber. La gente a la hora de votar tiene que saber que este tío vive del tráfico de carne humana, que lleva ya 2 casas, la casa, más la casa de veraneo, todo con dinero de las putas y putos. Sobre todo chicos, sobre todo menores, sobre todo marroquíes, brasileños e hispanos en general. Eso de los marroquíes, ya alguna vez lo he apuntado, es que no tengo pruebas. O sea, mis relaciones con los servicios secretos marroquíes oscilan entre el 0 y la nada. Pero no me extrañaría que tuvieran la denuncia legitimada, siendo menores, por explotación sexual del yerno de Sabiniano y de su yerno y partícipe del negocio. Lo que se publica hoy en Libertad Digital es espeluznante por el descaro.
Decimos sin vergüenza como Montoro. Bueno, Sánchez, imagínense. Y esto, la impresión es que, bueno, es que aquí todos vienen a robar. No todos vienen a robar. Es más, comparado con México, aquí se roba poco. Pero claro, que estamos hablando ya del reino del Chapo. En fin, vamos con lo del informe Villarejo, que es el informe que cualquier gobierno tiene que tener. Recuerdo cuando estaba Macarena Olona en Vox, cuando Vox era Vox, que se quejan de que habían espiado a un separatista catalán. ¿Se acuerdan ustedes? Había un agente, en realidad una víctima, que se infiltraba en los separatistas, se acostaba con las separatistas, que se ve que celebraban el buen desempeño de las fuerzas de orden público, y que se puso alguien, es que nos han espiado. Y Macarena se levanta y dice, ¿y? Que nos han espiado. ¿Y? Pues claro que os han espiado. Sois unos golpistas y unos ladrones asquerosos. Pues claro que os han espiado. Para eso están, para eso cobran. Y ahí se acabó, ya no quisieron saber nada. Pues lo mismo. Y, pues va, lo espían, lo pillan y se lo callan. Ese es Mariano. Libertad Digital les está contando los detalles del informe secreto elaborado por el comisario Villarejo en el año 2014 sobre las saunas y clubs de alterne regentados por el padre de Begoña Gómez, suegro de Pedro Sánchez. Tal y como les contamos hoy, en dicho informe se alude de manera directa al matrimonio y su implicación en los negocios. También se hace referencia al conocimiento pleno que de los mismos tenía el propio presidente del Gobierno, conocedor de las grabaciones que en estas saunas y clubes se realizaban a personajes del ámbito político. El mismo informe asegura que los hermanos Gómez colaboraban con varias unidades de la Comisaría General de Información a la que permitían el acceso a los locales. Con esto compraban protección. Y los otros trato gratis, porque esto es más viejo que el hilo negro. O sea, yo a cambio, yo te dejo espiar ilegalmente, porque una cosa es que el CNI te espíe, siempre hay un juez detrás, siempre. Y otra cosa es que en una sauna donde va la gente no a estudiar geografía, sino a veces geometría, pues por supuesto dejen que lo grabes, y lo que cuenta es que puede haber copias. Cuando Villarejo dice que puede haber copias es que tiene copias. Y no se extrañen si empiezan a aparecer, porque esto parece como el aperitivo de otras filtraciones. Y que cómo lo sé, no lo sé, pero lo adivino, es que lo he visto tantas veces. Y además porque siempre pasa lo mismo. Con el CNI, Villarejo ha actuado a nombre del CNI, por ejemplo, en el espionaje a Manolo Pizarro, cuando la célebre OPA de gas natural sobre Endesa, en Endesa estaba mi paisano y amigo, pues entonces primero le quisieron poner un jefe de seguridad. Y dijo Manolo, ni de broma, mi seguridad me la pongo yo. Porque toda la banda, el Gordo, Castaño, que este es el más peligroso, más aunque Villarejo, todos estaban en Riancho con Dolores Delgado y Garzón. El AMPA judicial y el AMPA policial son la misma. Es un AMPA que tiene distintas cabezas. Pero esta es una historia tremenda. Lo detiene, pilla a un tío gordo con gafas, con otro que estaban sacando fotos en la casa particular de Manolo Pizarro. Lo pilla y era Villarejo. Dice, no, es que esto es para el CNI. ¿Qué hizo Manolo? Que como es abogado de postín, de abogado del Estado, lo mejor de su promoción, etcétera, pues va y lo denuncia y por supuesto lo condena. Y cuando llega San Roldán, que tendrá otras cualidades, dice, bueno, ¿qué tal estás, Manolo? Dice, hombre, te he ganado en los juzgados, o sea que bien, ¿no? ¿Nosotros? Sí, tú, que tenías al tal Villarejo, que sus hechos le preceden y su fama ni te cuento. ¿De verdad? Pero ¿cómo que de verdad? Pues es el 23 fue así. La mitad del CNI dio el golpe y la otra mitad lo impidió. Están siempre en los dos lados, así no pierdes. Pero, ¿y esto? Pues sí, es que este es el problema de lo legal, que aparte de lo legal tiene que ser moral. La gente que tiene un poder discrecional tan grande, o es decente o es delincuente, pero no hay término medio. ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? Bueno, es que esta es una noticia más de la corrupción. En toda la concesión de carreteras, que es donde está la pasta, de verdad, mejor dicho, los sobrecostes de la pasta, bueno, todos los días dimite alguien o es dimitido.
Y este es el momento en que todavía no sabemos exactamente por qué. Sabemos que es por robar. El mecanismo siempre es el mismo. Una oferta más barata que las demás y luego un sobrecoste mucho mayor que supera lo que era la oferta de las más caras. Lo hacen en todas partes y empiezan a caer de Adif. En las últimas horas hemos conocido el cese fulminante del número 2 de Pardo de Vera al frente de Adif. Juan Pablo Villanueva está acusado de favorecer a constructoras. En la misma línea, el diario El Mundo ha tenido acceso al informe sobre el túnel de Velate, que confirma que la obra tendrá un sobrecoste del 11,2%, cerca de 9 millones de euros de la obra, a la que se destinarán 76 millones. ABC, por su parte, ha tenido acceso al informe del Greco sobre corrupción que el Gobierno oculta hasta el mes de agosto. Hará coincidir su publicación con el gran éxodo vacacional. El ministro Bolaños justificaba el retraso, se comprometía a aprobar un plan anticorrupción y aprovechaba para arremeter contra el juez Peinado. Gracias al sistema de garantías y de recursos de nuestro país, esta causa se irá apagando poco a poco. No tengan ustedes ninguna duda. Quiero también aprovechar para dar las gracias a los que contaron la verdad, a los que defendieron que no había nada. Y no puedo decir lo mismo de los que, sabiendo que no había nada, intentaron manchar mi nombre y hacerme daño a mí y a mi familia. En su conciencia lo llevarán. ¿Tú sabes lo que es conciencia? ¿Qué pasa? Que tú no contrataste a la señora esta. Es que se han lucido en el Supremo, se han lucido. Claro, Peinados del cuarto turno, un tío que se jubila, nunca ha sido nada, no tiene detrás una asociación. Y aquí sus señorías, ilustrísimas, tan ilustrísimas que declararon que no era rebelión, un golpe de Estado. Hay que echarle valor, ¿eh? Ya está usted con Marchena hasta que muera, lo diré. Traicionaron por ir juntos en pandilla, y además me he enterado de que había un voto particular, que al final se retiró, porque tenía que ser unánime, porque Europa, ¿qué Europa ni qué narices? ¿Qué Europa? Somos Europa, mientras nos dejen estos sinvergüenzas. A ver, Félix, ¿contrataste o no contrataste en la Moncloa a una tía para llevar los negocios privados de la mujer del presidente del gobierno? ¿Lo contrataste? Sí. ¿La podía contratar otro? No. ¿Eras tú el secretario general de la presidencia? Sí. ¿Cobraba en Moncloa? Sí. ¿Se dedicaba a los negocios de Begoña? Sí. ¿Hay correos que lo demuestran? Infinitos. Y entonces, ¿qué es lo que qué tara han encontrado los señores del Supremo? Pues que lleva mucho tiempo haciendo el bien. Vamos a compensar, no vayan a coger malas costumbres. Politiqueo barato. Y porque Peinado no pinta nada en la carrera judicial. Y entonces en la audiencia de Madrid, cuando respaldó, que es el mismo Peinado, el mismo caso, que es Begoña. No, es que se ha excedido. No, los que se han excedido en la cobardía son estos señores. ¿Qué dijo la audiencia de Madrid? Bueno, tal vez puedan añadirse algo más o mejorar o precisarse algún detalle, pero es tan evidente que estamos ante una actividad delictiva que no se puede dejar de instruir el caso. ¿Y por qué no ha hecho esto el Supremo? Porque llevaba mucho tiempo haciendo el bien, hombre. No pueden. Es como Montoro, es que es así. Y esto, pues, si es que no nos queda más que la justicia. En fin. Vamos hay una serie de cosas tremendas. Sigue el numerito entre periodístico y ultraperiodístico de Torre Pacheco. O sea, no llegaban ni a 60. La gran cruzada de la extrema derecha y tal. Había más, por supuesto, muchos más periodistas. La mitad de Marlaska que de manifestantes. La mitad de Marlaska. Un tío de Mataró, otro lo pillan en Rentería. ¿Eso qué es? Eso es la policía de toda la vida. Siempre, pero desde tiempos de Franco, los guerrilleros de Cristo Rey. Quitaban los policías en nómina, los policías jubilados, y te quedabas sin nadie. Por eso en España nunca ha habido extrema derecha desde que hay, extrema derecha separatista, sí es así. ¿Pero por qué? Pues porque la policía la controló siempre. Fuerza Nueva se disolvió el día que dejaron de pagar los policías. Y eso porque Fuerza Nueva es la última, agrupación que tuvo verdadera base popular. No masiva, no mayoritaria, pero existía. Luego ya nada, grupúsculos manejados por interior. Cuando lo de Ferraz se ponían a rezar el rosario, esas sandeces, sacrílegas, por cierto. ¿Qué les dije yo? Esto apesta a Marlaska. La mitad estarían allí, pero la mitad, que son 40. ¿Y eso qué es?
Nada. En cambio, los delitos que sí perpetran los ilegales, que no dejan de perpetrar delitos, pues estos, bueno, es un escándalo detrás de otro. Y no solo marroquíes, también hispanos. Colombiano es uno que pillaron abusando sexualmente de 2 niñas de 4 y 8 años, un repartidor, ex policía en Colombia. ¿Y qué va a hacer la gente? Hombre, la gente, ya que no te defiende la policía de verdad, que está montando estos numeritos políticos, pues acabará defendiéndose de mala manera por su cuenta y mal. Pero porque también se informa mal. Sí, además en las últimas horas nos tenemos que situar en Las Palmas de Gran Canaria. Allí una menor ha sido quemada casi en su totalidad por un inmigrante ilegal y ha provocado el temor a una reacción por parte de los vecinos en Las Palmas. La menor de 17 años, con el 95% del cuerpo quemado, se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde ha sido trasladada desde Las Palmas. La chica se fugó de un centro tutelado donde vivía sin que se activara su búsqueda y se denunciara su desaparición. Desde entonces vivía en una casa ocupada junto al ilegal marroquí que la arrojó un papel quemado con combustible prendiéndola a fuego posteriormente. El inmigrante de 20 años llegó hace un mes en patera a Lanzarote y sobre él pesaba una orden de expulsión desde el primer día. Mientras tanto, el Gobierno no responde a la urgente necesidad de reubicar a más de 1.200 menores que permanecen en Canarias. El Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre 4.400 menores por ubicar. La ministra Sira Rego ha convocado a los consejeros de las comunidades autónomas, pero la mayoría de los responsables del Partido Popular no acudirán en señal de protesta. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, cree que hay que hacer una política que no incendie las calles ni de puertas abiertas para todos. Asume así en primera persona el discurso sobre inmigración que hasta la fecha había liderado Vox. Vamos a escuchar también a Ignacio Garriga y al presidente Clavijo junto a Pedro Sánchez desde Mauritania. Hoy el progreso y la buena situación económica de España debe mucho a la aportación de la migración que ha venido a desarrollar en España su proyecto de vida. Y por eso quiero reivindicar la colaboración con países como Mauritania para garantizar una migración segura, regular, ordenada, que redunde en el mutuo beneficio de nuestras sociedades. Tenemos muy claro que aquí se viene a trabajar y a insertarse en la población española, y los que no se insertan en la población española y no vienen a trabajar, no les podemos admitir. Y tenemos muy claro otra cosa: un inmigrante irregular que delinque en España tiene que ser reportado de forma inmediata. Cuando Vox tenga la fuerza suficiente para condicionar las políticas, cambiaremos todas las leyes que sean necesarias para restablecer el orden y la ley en todas las calles. Que no va a haber una ayuda social que vaya a un extranjero mientras hay un español que le falte el pan para llevar a su familia. Al final, después de 2 autos del Supremo, el Gobierno de España, en las batallitas políticas de Madrid, al final lo que está demostrando es que no quiere sacar a los menores de Canarias y no quiere atenderlos. Eso es verdad. ¿Cuál es el problema del PP? Pues que la falta de convicción. Llama migrantes. ¿Cómo que migrantes? ¿Cómo que migrantes? En España serán inmigrantes. ¿Cómo que migrantes? Que es la prograda de los medios. ¿Migrantes de qué? ¿Qué pasa? ¿Que es migrante Feijóo? No, Feijóo es un ciudadano español. De Ospeares. Pero lo de Garriga, cambiaremos todas las leyes que haga falta. ¿Cómo? ¿Cómo? Va a haber tribunales populares, va a haber checas, los de Vox van a ir con brazaletes deteniendo a la gente. ¿Qué van a hacer? Que tienen que pasar por los tribunales. ¿Y por qué no se dedican a tratar de entrar en el gobierno y a endurecer las leyes? Porque las leyes las tiene que aplicar el juez y la policía o la Guardia Civil. ¿O es que van a ser los de Vox los que van a ir con un brazalete? Como la banda de la porra, vamos. Porque es eso lo que parece. Es más, eso es lo que transmiten. Y lo hacen deliberadamente. Porque Garriga no es idiota. No son compatibles con el Estado de Derecho, como todo el grupo de patriotas por Putin, que están en desestabilizar las democracias occidentales, que esa es la tarea que les han puesto. Putin y Xi Jinping, que es el que manda en Hungría, que es la que abastece a Vox. O no abastece a Vox el banco de Orbán. Bueno, pues el banco de Orbán es chino. En fin, una pausa. Es la mañana. Es radio. Soy Radarbot, tu avisador de radares legal, y te traigo la información del tráfico. Qué bien, Luis. Y además hablan, son humanos, te ayudan.
y luego no recibes ese golpe durísimo. Cuando estás de vuelta del verano, paz, y tienes una multa por un radar. Mirad, yo antes usaba el navegador de siempre, pero cada vez iba peor. Me mandaba por rutas rarísimas, muy ecológicas, según decían. Pero un día casi acabo teniendo un accidente y los radares te enteras cuando ya te ha llegado la multa a casa. El otro día iba por un tramo que de repente bajaba de 90 a 70 km/h y claro, multa del canto. Entre impuestos, gasolinas, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro como para que encima te frían a multas por un despiste. Ahora uso RadarBot, es una aplicación 100% española que me avisa de todos los radares fijos de tramo, con la velocidad media, puntos negros, de todo. Ahora mis viajes a Teruel son más tranquilos porque sé que no me va a amargar una multa, así que si no queréis volver de estas vacaciones con una multa de recuerdo, descargaros ya gratis en RadarBot desde la tienda de aplicaciones. Bueno, y el tráfico, yo he tropezado con no menos de una docena de semáforos rojos. Como está criando al niño, pues aprovechan, el alcalde está feliz, y no digamos la mujer, y no digamos el bebé. Es que viene ya una guerra civil. La familia de ella es del Real Madrid y la de él es del Atlético de Madrid, pero furibundos además. O sea, ese niño no sé si nos va a salir lama. Pero en fin, ¿cómo está el tráfico corriente? Pues hasta ahora en Madrid ya tenemos retenciones en el sur de la M30 y en el nudo de Manoteras, en el centro de la capital. Complicaciones en Atocha, en Paseo de Recoletos, en la plaza de Manuel Becerra. También tráfico lento en el Paseo de la Castellana, a la altura de Rubén Darío, en Avenida de América y en Príncipe de Vergara, a su paso por Concha Espina. Comprobamos en este punto cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Alba Aritz, muy buenos días. Buenos días. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en Madrid, en la entrada por la A4 en Pinto y en Butarque, la A42 en Parla y en Getafe y la 5 en Alcorcón. Y por último van a encontrar dificultades en Barcelona en el acceso por la C58 en Montcada y también por la 2 y la P23 en Molins de Rey, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y también que aumenten la distancia de seguridad. RadarBot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Una postal con el nombre de tu playa favorita, el cenicero con el lugar de tus vacaciones, una camiseta con el nombre de la zona donde mejor te lo pasaste estas vacaciones. Traerte un recuerdo de tus vacaciones está bien, que sea la foto de un radar, no tanto. Vuelve tranquilo con RadarBot, tu aplicación legal y gratuita experta en aviso de radares. Enjoy driving con RadarBot. Es la mañana. Es radio. Telefónica. Sí, en un mundo que cambia tan deprisa hay historias que permanecen, como la que nos trae el gran final de temporada del Teatro Real de Madrid, La Traviata de Verdi, una ópera temporal que junto a RTV y con el patrocinio de Telefónica va a llegar a toda España. Bueno, vamos a que luego trataremos. Hoy viene Paco Rosell, viene Maite Rico y vamos a tener a Tony Guedes, que es un médico cubano eminente que acaba de publicar un libro sobre uno de los mitos más persistentes de la propaganda comunista, que es lo bien que funciona la sanidad en Cuba. Llegaron a creérselo los disidentes. Es mentira. Pero en la situación actual en Cuba, ya hablaremos con Tony Guedes. Eso viene a eso de las 9:25 o una cosa así. Pero recordemos lo de Cristóbal Montoro, porque, insisto, estaba invitado junto con don Baldragas Rajoy en el Congreso del Partido Popular. Estaba allí invitado, trasconejado allí entre unas sillas, con esas gafitas de colorines que se puso. Nos salió don Juan a buenas horas, mangas verdes. Bueno, pues esto va a ser uno de los juicios importantes en los próximos meses. Un juez ha citado como investigado a Cristóbal Montoro y a personas de su equipo por favorecer a empresas gasistas desde el Ministerio de Hacienda. El magistrado dice que el exministro actuó con abuso del ejercicio de la función pública. Según la investigación, varias compañías obtenían cambios legislativos a cambio de importantes pagos. Eso es que tiene pruebas de pagos, si no, no diría importantes pagos, como son importantes o no. Hombre, si no son importantes, no. Pero era además para crear leyes deliberadamente injustas. Eso sí que es prevaricar al por mayor y al por menor. Aunque menos que en Cataluña, que ya, igual que Salomé vivía cantando, pues estos viven prevaricando. Y aparece, bueno, solamente un detalle para entender lo que es el cuponazo catalán. De las 4 comunidades más ricas de España, 3 ya no van a pagar impuestos. 3. Solo queda Madrid. Hoy hay una tribuna muy buena en el diario El Mundo, dice, si Madrid
dice lo que dijo el otro día Pili Juerga. Dice, bueno, cualquier comunidad lo puede hacer. Si lo hace Madrid, quiebra el Estado. Y es la única fuente de ingresos real que tiene el Estado. Pero de las 4, hay 3, Cataluña, el País Vasco y Navarra, que ya no pagarán nada. Eso sí, los demás, como esclavos, les pagaremos la seguridad social y lo que sea menester. Y ya dice que queda mucho por hacer, sí, ir a la cárcel. En Cataluña, Salvador Illa afirma que queda trabajo por hacer tras el acuerdo de la financiación singular. El presidente de la Generalitat ha asegurado que se trata de un nuevo cambio, pero pide a Junts que le ayuden en esta cuestión, mientras la Esquerra ha dejado claro que no apoyará los presupuestos de Sánchez si no rectifican el acuerdo, ya que consideran que se ha quedado muy corto. Escuchamos a Illa, a Oriol Junqueras y al portavoz de Junts en el Parlamento catalán, Albert Batet. ¿Queda feina per fer? Sí, molta. ¿Queda trabajo por hacer? Sí, mucho. Usted mismo lo ha reconocido. Es un acuerdo positivo y es un paso adelante. ¿Ratifico los acuerdos a los que he llegado con su formación política? Sí, me ratifico. ¿Tengo el compromiso y asumo el compromiso de cumplirlo? Sí. ¿Será fácil? No. No. No habrá presupuestos ni en Cataluña ni en el Estado español hasta que el Partido Socialista y el Gobierno español cumplan con sus compromisos en materia de recaudación fiscal y en particular en la cuestión del IRPF y también respecto al modelo de financiación. Hacemos una llamada al conjunto de los partidos independentistas para hacer un frente común para reclamar el concierto económico que otorgue a Cataluña la plena soberanía fiscal y un frente común para plantear una alternativa nacional para salir de este juego. No caerá esa breva. No caerá esa breva. Estos van a estar sangrando al muerto hasta que no quede nada. Pero antes se lo cargan al Estado, se lo han cargado, pero directamente, y además lo dicen abiertamente en su concierto. Pues si es un concierto, es un cupo, y por lo tanto eso es ilegal, porque legalmente solo puede haber, no debería, pero lo hay, y por lo tanto si acatas la Constitución, la acatas, 2 comunidades de régimen foral, Navarra y el País Vasco, lo demás es régimen común. De pronto hacen un concierto, así, eso es cambiar la Constitución. ¿Nos van a dejar votar? ¿Van a dejar votar a los catalanes? Nunca. Todo es por el bien del pueblo y son un sol pueblo y todo eso. Una basura es lo que son. Ladrones, pero vamos, hasta almorzar y después todo el día. Pero es que no sobrevive un Estado así. Pilarín, que la pobre cristaliza en Adoquín, que pareado tan horrible, por cierto. Pilarín cristaliza en Adoquín, sí, bueno, sí nos acordaremos. Digo, la ministra de Educación no sabe hablar, y Deportes, como no corra, y además portavoz del gobierno, así está de afónica. No sabe ni lo que dice, pero que no lo sabe de verdad. Los otros saben muy bien, van a tener un trato de favor. ¿Por qué? Porque chantajean a Sánchez, que es lo más chantajeable que ha habido en la historia de España. En fin, pero dice, todos estamos de acuerdo. Hombre, todos no, ni Borrell. Josep Borrell se ha pronunciado en contra del cupo catalán pactado entre gobierno y separatistas. El que fuera el alto representante de la Unión ha asegurado que no está a favor de la financiación singular en Cataluña, ya que supone, dice, un modelo de concierto que favorece únicamente a las comunidades más ricas. Insiste en que no es un modelo bueno, ya que incluso podría hacer desaparecer la agencia tributaria. Me parece que aumentaría la ineficacia, crearía graves problemas de coordinación y no resolvería el problema. Si el problema es que Cataluña está mal financiada, hay que decir que Andalucía está mucho peor financiada que Cataluña. Andalucía, Valencia y Madrid están peor financiadas que Cataluña. Pero como tienen más renta per cápita, pues es natural. ¿Por qué? Porque compensa para ayudar. ¿Se acuerdan de la DAN en Valencia, cuando empieza a ir gente de toda España a ayudar a los valencianos? ¿Por qué? Porque somos del mismo sitio, somos una nación. Otra cosa es que tengamos una casta política repugnante, separatista, ladrona, donde las hay y mentirosa siempre. Pero la nación existe. Lo que no va a existir es Estado. Es decir, las leyes que garantizan la supervivencia de la nación. Es exactamente al revés. Si lo sabrá este, que creó el terror fiscal. Este es el que sentó a Lola Flores en el banquillo. Y luego ha sido condenado en firme por traficar con información privilegiada de la Bengoa, en cuyo consejo estaba, para pagarse el divorcio de su primera mujer. Hay que echarle valor. Este es Borrell. Cuidado con él. Pero lo que dice es, claro que es verdad. Antes hemos dado, ayer por primera vez,
los inspectores de Hacienda piden la dimisión de la ministra. Y hasta ahora no. Hasta ahora no. Porque, hombre, motivos hay, ¿no? Ahora, que no quieren quedarse en Cataluña. Pues, hijo, esto es lo que tiene ser funcionario. Pero si nos contaba ya Ignacia de Pano, que ya está funcionando la agencia catalana, que es célebre por su brutalidad, como los Mossos d'Esquadra, que son más brutos que un arao, y encima compensan la falta de experiencia que tiene la Policía Nacional o la Guardia Civil con la brutalidad típica del separatismo catalufo. En fin, bueno, otra triunfante ayer, es que es cada día más. Yo no sé qué me enorgullece más, si tener de ministra de Educación a Pili Juerga o tener de vicepresidenta del Gobierno a Yolanda Díaz. Tengo días. Yolanda Díaz acumula un nuevo fracaso y da marcha atrás en la reducción de la jornada laboral. El proyecto de ley, cuyo debate en el Congreso estaba previsto la próxima semana, se discutirá en el periodo de sesiones de septiembre por la falta de apoyos y la amenaza de Junts. Mientras en España la ministra insiste en la necesidad de rebajar las horas trabajadas y aumentar los días festivos, en Europa el discurso es diferente. En Alemania el canciller Merz resalta la necesidad de ser más eficientes y en Francia el primer ministro Bayrou critica la adición al gasto público. Nosotros hemos tenido una reunión ayer, como saben que es pública, con Junts. Fíjense, yo he dicho ayer desde Moncloa que había que dar este debate en condiciones favorables. Y lo digo honestamente. ¿Por qué? Porque me parece que desde hace más de 40 años no se ha reducido la jornada laboral en nuestro país. Es un debate que no es del artículo 34. En este país tenemos que volver a trabajar más y sobre todo de forma más eficiente. No podremos mantener la prosperidad de nuestro país con una semana laboral de 4 días y un equilibrio entre la vida laboral y personal. Durante años y décadas, el Estado, la administración pública y la seguridad social lo han financiado todo. Financiar su vida con deuda. Nos hemos vuelto adictos al gasto público. No hay dificultades en el país, no hay cambios necesarios, no hay obstáculos que superar. Bueno, la verdad es que Francia está muy mal. ¿Pero por qué? Porque sigue el camino de España. ¿Qué tiene? El PIB tienen, el gasto público anual es más de la mitad, el 57%. ¿Y qué pasa? Que hay 5 millones y pico de funcionarios. Tienen 60 millones, pero es que aquí tenemos 3 y en tiempos de Franco había 700.000. Sí, hombre, habrá más servicios, pero éramos 37, somos 47, éramos 700.000 y ahora somos 3 millones y medio. O sea, algo falla aquí. Que gastamos lo que no tenemos, que endeudamos a nuestros hijos, no a nuestros nietos. Y sale la lerda esta, la Yolanda Díaz, que cristaliza en Adoquín también, y dice que es que, claro, desde hace 40 años, no sé, vamos a ver, ¿qué entiende usted? Claro, siendo comunista, ¿qué va a entender? Nada. Pero ¿qué entiende usted de la gente que quiere trabajar más horas? ¿Se lo va a prohibir? Porque es eso. Claro, le digo el derecho a la pereza de Paul Lafargue, no sabe ni quién es Paul Lafargue, ni en qué equipo juega, ni nada. Es que son analfabetos. Y repiten un mantra que es mentira. Pero vamos a ver, si uno lo necesita, en lugar de 8 horas quiere trabajar 9, 10, lo que necesite. Los autónomos, 12 y 14 horas. Coja usted un taxi que tiene que estar pagando además el colegio del niño, o de una separación, o de una primera comunión, que últimamente se casan, pero vamos, se casan, no sé, con Steve Jobs, todas. Qué novias tan guapas, con 8 años, válgame Dios. Qué manera de tirar el dinero. Pero bueno, eso, allá ellos hacen horas, no se lo deben a nadie. Ella sí, Yolanda sí. Yolanda vive como una raja o maharani y luego no sabe hacerla con un canuto. Esto pasa también en el Congreso, que resulta que el dinero a Ábalos no se sabe quién lo cobraba. A ver si es una sobrina. El Congreso no sabe de quién es la cuenta en la que paga sus nóminas y dietas a José Luis Ábalos. Según la documentación entregada al juez Leopoldo Puente, hasta marzo de 2024 las nóminas del exministro eran abonadas en la cuenta del Grupo Parlamentario Socialista. Mientras, según publica El Debate, la Fiscalía de Perú va a citar al propio Ábalos como investigado por apropiarse del inmueble de 900 metros cuadrados que fue construido con ayudas públicas. ¿Se acuerdan de Chimbote, noble pueblo de las zonas del altiplano peruano cercanas ya a Ecuador? Bueno,
Pues ahí estafa a los marineros jubilados. Hace falta crueldad, ¿eh? Y el alcalde de Chimbote, ¿recordáis que se abría el pecho así? Aquí estoy, mátame, Ábalos, si quieres, mátame, pero no nos robes. Es que le robó. Pero si tiene desde hace 30 y tantos años una cosa llamada Fiadelso, que es de estas ONGs de SIGES para LG, pues claro, y espera que aparecerán más jubilados estafados. Bueno, y hoy vamos a hablar de Cuba. Esto es una noticia de ayer, anteayer, cuando la gente, digamos, ya se enfada tanto que tienen que echar, que yo sepa, es la primera vez desde los fusilamientos de La Guardia, que Fidel Castro lo hizo porque a él no le disputaba a nadie el control del narcotráfico. Estaban cuando la guerra en Angola y claro, los ídolos del ejército habían creado su propia red de drogas, etcétera, y lo fusiló, tal cual, pues que Castro es un hombre de matices, era. Bueno, esto ha sido peor. Esto es el paraíso comunista, esto es el socialismo real. En Cuba, la ministra de Trabajo se ha visto obligada a dimitir en menos de 48 horas, todo ello tras negar en una comisión de la Asamblea Nacional la existencia de ancianos durmiendo en portales, de personas que piden limosna o unas calles repletas de basura. Esto ha provocado una ola de rechazo para pedir su dimisión inmediata. Escuchamos a la titular de Trabajo cesada, Marta Feito. Hemos visto personas aparentemente mendigos. Cuando usted le mira las manos, cuando usted le mira la ropa que llevan esas personas, están disfrazadas de mendigos. No son mendigos, en Cuba no hay mendigos. Y entonces lo que están es también que encontrar un modo de vida fácil para ganar dinero y no trabajar como corresponde, con las formalidades que corresponden. Claro, como hay tanto millonario que va por ahí repartiendo dólares. Ah, no, que los dólares son solo los del Partido Comunista. Ya. Las tiendas diplomáticas, las diplotiendas, salvo que seas cubano, en cuyo caso no tienes derecho a nada. Pero que eres un menorero italiano o español, entonces sí. Que te alquila la familia al nene, a la nena y a la abuela, entonces sí. Entonces sí, eso es el comunismo, ese es el socialismo real. Pues hablaremos con Toni Guedes sobre los mitos de la gran salud y la gran educación en Cuba. Educación le llaman adoctrinamiento. Salud. Ya verán ustedes los datos reales de la salud en Cuba. Bueno, envidian a Haití. Es lo peor de lo peor de lo peor. Eso sí, en represión son únicos. Bueno, Mutua, Luis. Y es que no tenéis la sensación que cada año te suben más el precio del seguro. Vamos, que nos tienen contentos. Así que si esto os pasa también a vosotros, ya sabéis, os vais a la Mutua, porque si te vienes a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55, 91 555 55 55. Vente a la Mutua y todos contentos. Y vamos a la prensa económica. CaixaBank patrocina este espacio. Beatriz García, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, mientras en Europa empiezan a hacer economías, aquí viva el despilfarro. Sí, bueno, llevamos ahí en Libre Mercado una comparativa, España versus Francia. ¿Por qué Sánchez debería tomar nota del país vecino? Bueno, un país que ya está hablando de recortes, que veremos a ver si los puede llevar a cabo. De 2 domingos menos, dos días de fiesta menos. Y de hecho Francia es uno de los países, y el que más de Europa, en el que se inspira Yolanda Díaz para reducir la jornada laboral. Siempre lo pone de ejemplo de éxito. O sea, un país que está al borde de la quiebra, un estado elefantiásico, presencia del sector público por todos los lados, al privado le fríen a impuestos. Y bueno, pues recopilamos los recortes más importantes que plantea Bayrou, que también plantea subidas de impuestos, hay que decirlo, o sea, no es todo. Bueno, es que viven por encima de sus posibilidades. Efectivamente. Claro, si quieren cuadrar las cuentas, tienen que reducir el gasto y subir impuestos. Las dos cosas. Si redujeran más el gasto, tendrían que subir menos los impuestos. Efectivamente. Bueno, pues veremos a ver qué pasa, porque claro, Le Pen y Mélenchon no quieren, evidentemente son partidos muy estatalistas y que también promueven más sectores públicos y bueno, puede que no les salga el plan, pero por lo menos le está diciendo a la población la verdad, cosa que aquí este gobierno no, por lo menos está diciendo, oye, la deuda me aumenta mucho, oye, hay que trabajar más, o sea, empieza un poco así, hay un aroma Milei en este
estaba acordándome de no hay plata. No hay plata, Pues no hay plata. Es que en Francia no hay plata, pero las costumbres son como en Argentina, muy malas. Yo recuerdo siempre que en verano, que normalmente voy a Francia, siempre a alguna región fuera de París, porque es la Francia real, es muy amable y gente estupenda y tal, sobre todo si eres blanco y eres francés. Bueno, claro. Hermano, occidental y tal. Pero ¿qué pasa? Que vas en agosto y en cualquiera de los sitios, que toda Francia es turismo, bueno, que está cerrado por vacaciones. Dice, pero vamos a ver, esto es como si vas a la Costa del Sol, dice, cerrado por vacaciones, en la Costa del Sol. Pues así, están muy mal acostumbrados. Sí, reflejo de la sociedad francesa. Ellos son sus votantes, son los culpables. Claro, de esta porque han pensado que todo era, somos ricos. No, claro. Erais ricos. Ya. Pero, ¿y lo de Montoro cómo lo trae la prensa? Pues bueno, 5 días El País, porque hay veces que, bueno, 5 días se apropia de las noticias del país y ya lo plantan en su web y hablan, bueno, pues una radiografía de quién es quién en este caso, y es que la verdad que la lista es tremenda, 28 personas, la mayoría son altos cargos de la primera y sobre todo la segunda etapa de Montoro en Hacienda. Han pasado algunos por el ministerio, luego estaban en ese famoso equipo económico que es el hermano de Cristóbal, sí, junto a su hermano. Y bueno, pues Montoro, pues es que los que tenía en su equipo pasaban a equipo económico, en equipo económico ejercían de lobby, en su momento nos ocultaban, preguntábamos mucho, aquí nos ocultaban los clientes, pero ¿qué clientes tenéis en equipo económico? Y nunca querían darnos esos datos. Pues la lista, tenemos aquí a Miguel Ferrer Navarrete, secretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016, Pilar Platero, funcionaria de carrera, es que Felipe Martínez, Diego pues José Alberto García, todos en un lado o en otro ejerciendo presiones para manipular. No eran puertas giratorias, eran hélices, con los Montoro apoyando a Montoro, que era el hermano Montoro. A mí me tocó leer aquí una cosa que era mentira, pero legalmente lo tuve que hacer, diciendo que no tenía nada que ver. Pero ¿cómo no va a tener que ver Montoro con su hermano, que tiene un despacho abierto para el tráfico de influencias? Pues aquí ya está imputado. Pues la relación era evidente, y en esa época también pues la persecución a la prensa, o sea, cuántas inspecciones se abrieron a periodistas que se atrevían a criticar al ministro. Pues es que era un sujeto un grupo tremendo, profundamente despreciable, un déspota revirado, mal bicho, en fin. Lo mejor su primera mujer, que decía, ¿pero cómo vas a votar a un partido que ha hecho ministro a Cristóbal? Claro. Era de comisiones. Lo llevaba muy mal. La primera vez que alguien escribió sobre Montoro fui yo, cuando fichó Aznar a Becker, Fernando Becker, que ese sí es importante, y Montoro, que resultó ser un múrido, o sea, un ratón contra rato, al que acabó deteniendo. Qué sujeto. Qué miedo. Sí. Pues seguimos en las noticias de cercanía.